Muy bien. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Son bienvenidos a esta reunión de martes que hacemos en línea. Y vamos a continuar con este estudio que tenemos sobre el libro de los jueces, conociendo a los jueces de Israel. Y hoy le toca a nuestro hermano Richard compartir el tema. Así que, Richard, te dejo el micrófono y la cámara. Adelante, mi hermano. Arráncate. Ahí te vamos apoyando. Vale, pues buenas noches, hermanos, a todos. Gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad? Un día más poder reunirnos aquí. Vamos a empezar con una oración para que sea Dios el que, pues, nos dé el entendimiento, ¿verdad? Y Él obra su plan maravilloso para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta noche, muchas gracias, Señor, te damos por la bendición que nos has dado, por la oportunidad de estar terminando el día, Dios, en el cual un día lleno de bendiciones, Señor, de tu cuidado, de tu bendición, de tu provisión, Padre eterno. Ruego, Señor, por esta reunión en línea, Señor, con mis hermanos, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdame a mí, Padre, para poder explicar bien esta parte de la Biblia, Señor, esta parte de la porción de la lectura, mi Dios, y pueda ser entendida, Padre eterno. Apuntarle en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, Padre, para no nada más oírla, sino ponerla en práctica, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como hemos estado viendo, vamos a seguir con el libro de los jueces. Ahora me toca a mí, es Jueces, capítulo 3, del versículo 12 al 31, ¿sí? Lo voy a leer, el capítulo 3, del 12 al 31, y habla sobre el rey Ahot, el juez Ahot, ¿sí? Entonces, voy a iniciar la lectura. Repito la referencia, Jueces, capítulo 3, versículos del 12 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo la hoja, porque no sacó el puñal de presente, y salió al estiércol. Y salió al corredor y cerró tras las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. He aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día,
bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. ¿Sí? Y el 31, bueno, hasta ahí, ahorita seguimos, ya nada más es un versículo, pero ahí habla sobre este rey Ahod, ¿sí? Como vemos aquí al principio de, ¿cómo se llama? En el versículo 15, da una especificación de cómo era Ahod, ¿verdad? Dicen que él, pues, era zurdo, ¿verdad? Era una característica que más adelante vamos a ver, pues, qué esa característica tenía. Pero a mí me gustó y voy a retomar un poquito de la parte anterior del versículo, del capítulo 2, versículo, del capítulo 2 de Jueces, igual el versículo 14, que dice así: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se extendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con aquellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como siguieron sus padres. ¿Sí? O sea, como se ha visto en las lecciones anteriores, pues Israel era un pueblo, pues, terco, eh, queriéndose hacer el olvidadizo, pero como lo dice igual acá, el amor de Dios era grande, ¿verdad? Y algo igual que me gustó la otra vez que estaba Edgar compartiendo sobre Otoniel, ¿sí? Pues igual, ¿no? Dios le, como dice acá, Dios mandaba a un juez ahí, a Israel, ¿para qué? Para que los librase de sus enemigos, de cómo los tenían sometidos, cómo los tenían como sus sirvientes. Y aquí en el versículo 3, pero en el capítulo 3, pero del versículo 5, dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Como vemos, pues todos estos tenían oprimidos al pueblo de Israel, a sus hijas las tomaban como esposas, como mujeres, también se los daban a sus hijos, y era un pueblo que estaba sometido, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si vemos desde el principio, olvidaban los principios de Dios, ¿sí? Olvidaban cómo Dios los rescataba de aquel, ¿cómo poder decirlo?, periodo anterior de un juez. Pero como vamos a ir viendo ahorita, pasaban los años, ¿sí? Con Otoniel, con Otoniel, eh, en el capítulo 3 igual, pero del versículo 8, dice:
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ritasaín 8 años, ¿sí? Ahí empezaron con 8 años sirviendo a este rey, ¿sí? Dice, y igual en el 9 dice, y entonces volvieron a clamar a Jehová, y entonces Jehová les manda a Otoniel, como lo vimos la vez pasada. Pero en el 12, pero al final del 3, en el versículo 11, dice, y reposó la tierra 40 años, ¿sí? O sea, tuvo paz Israel 40 años, ¿sí? Cuando estuvo gobernando Otoniel, ¿sí? 40 años, descansó, ¿sí? Fue creciendo una generación, ¿sí? Desde el principio pasó, ahora sí como dicen, pasaron 40 años, y obviamente los niños chiquitos pues ya tenían 40 años haber vivido, y en el versículo 12 dice, y, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta generación, como lo dice unos versículos atrás, se habían olvidado de lo que Jehová había hecho por sus padres, porque si vemos, esta es una generación nueva, ¿sí? Ellos habían olvidado de cómo Dios, cómo Jehová los había rescatado de este rey, ¿sí? Del Cusán Ritasaín, ¿sí? Se habían olvidado, era una nueva generación que estaba creciendo, pero habían pasado años y habían estado en paz, habían estado en paz 40 años. Entonces dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, ¿sí? Eglón era el rey ahora sí que en ese momento, ¿sí? Pero dice, rey de Moab, por cuanto habían hecho otra vez lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, cuando dice fortaleció a Eglón, acá en el 13 dice, este Eglón junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, o sea, eran más, ¿sí? Por eso dice esa parte, lo fortaleció, ¿sí? Y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora vemos aquí en el 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, ¿sí? Y como decía yo, en el versículo 8 del mismo capítulo 3, sirvieron los hijos de Israel ahí 8 años primero, y ahora sirvieron 18 años, 10 años más, ¿sí? O sea, si 8 años ya habían sufrido, ahora Dios se enojó en gran manera que los hizo sufrir 10 años más, ¿verdad? 18 años más, dice. Y en el 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador que se llamó Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente, ¿sí? Como veíamos, pues este Ahod era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Era zurdo, pero cuando se presenta delante de Eglón, para Eglón él no lo veía como una amenaza. Eglón dijo, viene Ahod. ¿Por qué no lo veía como una amenaza? Porque, primero, era zurdo, ¿sí? Y pertenecía a una de las tribus más débiles de Israel, ¿sí? Entonces, pues él, Eglón, pues lo veía, ¿cómo decirlo? Pues no tan, no una amenaza para él, o sea, alguien tan importante que le hiciera daño, ¿sí? Pero como lo dice acá, los hijos de Israel se juntaron y le enviaron un presente. No dice qué, pero en el 16 dice, se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo. Estuve viendo y un codo de largo según, ¿sí?
son como 45 o 50 centímetros de largo, ¿sí? O sea, si era bastante larga, bastante grande, y aparte si era de 2 filos, pues también tenía que haber sido pesada, ¿sí? Entonces, hace rato yo estaba ayer, perdón, estaba yo escenificando la escena y como más o menos la distancia de una regla que tiene 30 centímetros, lo normal, me la puse del lado derecho, como lo dice la palabra, y si era zurdo, tenía la facilidad de sacarla, ¿no? A que fuera del mismo lado. Entonces dice, Yadot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y ciñó debajo de sus vestidos del lado derecho. O sea, la parte zurda que él era, y se la puso del lado derecho, ¿sí? Se la cubrió bajo sus vestidos, bajo sus ciños, como dicen, y, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era muy grueso, o sea, era gordo. Sí, igual estuve buscando unas imágenes, y la parte de Eglón, grueso, era muy gordo, ¿sí? Bastante gordo. Y dicen, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Él llega con Eglón, aquí está rey presente, y se va, ¿sí? Y luego, y dice, pero regresó con un pretexto, ¿sí? Diciendo según que tenía un mensaje de Dios para él. Entonces Eglón le dice, ok, parafraseando diría yo, le dice, ok, espera, no digas nada, calla. Y manda a sacar a la gente o a sus, por así decirlo, guaruras o gente que cuidaba de este rey Eglón, ¿verdad? Entonces, Ahab, a la hora de acercarse a decirle la palabra que traía según, lo menciona la historia, desenfunda su espada, su puñal, ¿sí? Y se la incrusta en el vientre a este rey. Dice que era tan gordo, que se la entierran y no tiene cómo sacarla. O sea, se le fue toda, ¿sí? Entonces no tiene cómo sacarla. Lo curioso aquí es de que se la entierra y dice en el 20, y se le acercó a Od, estando él sentado con su sala de verano, y Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla, y entonces alargó a Od su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, ¿sí? Y en el 23, y salió a Od al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. O sea, él no salió por donde entró, él tomó otra salida, ¿sí? Por donde no la vieran los que estaban custodiando la entrada del rey, ¿sí? Y más adelante, pues los guaruras, diría yo, pues decían, sí, sí es algo importante lo que le dijo Od al rey, porque no ha salido. Pero dice más adelante igual, pasando mucho tiempo, pues ya les entró la duda, ¿no? A sus guaruras dijeron, ¿qué pasó? Ya pasaron 6 horas y no sale. Entonces toman la llave, abren la puerta y ven a su rey tendido, ¿sí? Ven a Eglón ya muerto. Pero en ese transcurso que pasó, menciona que Ahod salió y salió por un lado, eh, dice en el 23, cuando hubo haber salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahud escapó y pasando por los ídolos se puso a salvo en Seirap. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba adelante. Como dice aquí primero, él iba con un grupo de gente, ¿sí? A entregarle el presente a Eglón.
David dice, los manda a irse, pero antes, así decirlo diría yo, les dijo, me esperan ahí atrás, cuando yo dé la señal, venimos a atacar. Entonces dice, cuando él había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán de Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, ¿sí? No da una cantidad exacta, como a 10,000 hombres, pero eran, imagínense, si eran 10,000 hombres, también cuánta gente no estuvo estuvo esperando a Ot, ¿sí? Entonces dice, como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. También quería decir que su ejército de Eglón, pues no eran cualquiera, eran hombres preparados, eran hombres fuertes, valientes, dispuestos a todo, pero pudo más el pueblo de Israel o los hijos de Israel que estaban acompañando a Ot, ¿sí? Y dice que no escapó ninguno. Y así fue muerto Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y aquí igual se ve algo importante. Y la tierra reposó 80 años. Con Naot, la tierra descansó 80 años. Y con Otonil, la tierra descansó 40 años. ¿Sí? Como lo comentaba, poniéndonos nosotros, a veces somos como el pueblo de Israel, ¿verdad? A veces Dios siempre está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Dice que como ellos clamaban y gemían, Dios los escuchaba y les mandaba un libertador. Y así en la vida cristiana, así nos pasa, ¿sí? A veces nos sentimos mal y pedimos a Dios una ayuda, ¿sí? Una salida. Y Dios responde, ¿sí? Y te ayuda, te suple la necesidad, te sana de la enfermedad y todo bien. Y quizás no pueden pasar 40 años ni 10 años, pero pasa un mes, 2 meses, ¿y qué pasa? Nos olvidamos de Dios, quitamos nuestra mirada y vamos tras esos dioses ajenos, ¿sí? Ídolos, la tele, el celular, cosas que nos distraen de la mirada de Dios, ¿sí? Pero como lo dice su palabra, que a todo aquel que toma por hijo, lo disciplina, ¿sí? Y lo ama. Y nosotros, cuando los que hemos pasado por una situación así, también sabemos diferenciar, ¿sí? Cuando estamos pasando por situaciones. Ellos estaban pasando una situación, pero por una consecuencia por sus actos, ¿sí? De haber desobedecido, de haber quitado la mirada de Dios, de haber hecho a un lado a Dios. Entonces esa consecuencia era, pues ok, no me obedeces, pues te voy a mandar un castigo, ¿sí? Y nosotros, pues a veces nos pasa eso, no nos olvidamos de Dios y Dios nos deja sufrir un rato, diría yo, nos deja pasar un rato. ¿Para qué? Para que aprendamos del gran amor, como dice su palabra, igual que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos da una, ni dos, ni tres, nos da muchas oportunidades para poder regresar al camino de Dios, por las buenas. Y luego decía ahí por ahí Memito, si no, pues te tiene que romper la patita para que regreses. Y a veces es como así entendemos. ¿Y por qué hacerlo así? ¿Sí? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no decir si es cierto o me alejé, estoy mal? Pero hay algo que podemos hacer y es pedir perdón. Pedir perdón y no volverlo a hacer, ¿sí? Pedir perdón
y darle vuelta a la hoja. Y aquí quizás Israel, pues bueno, lo mismo, era una generación que estaba naciendo, que estaba creciendo. Entonces se olvidaban de cómo Dios había libertado a sus padres, a sus abuelos, y ellos decían, ya, volvamos a lo mismo. Entonces volvían a lo mismo, y la consecuencia era de eso era que Jehová se enfurecía y mandaba un castigo a diferente rey, a diferente enemigo. Y cuando el pueblo de Israel, vuelve a lo mismo, veía que estaba sufriendo, que los tenían como esclavos, que servían a ellos nada más, que les quitaban a sus mujeres, a sus hijas, y eran esclavos, pues decían, no, me acuerdo que mis abuelos, mis papás me comentaron hace años que igual pasaba eso, y le pedían a Dios, y Dios mandaba un libertador. Entonces, aquí en los versículos del 12 al 30, pues menciona igual, ¿no? Entonces le manda a Od, no menciona una característica bien de Od, si era alto, si era chaparrito, si era gordo, si era flaco. También pensaba yo y decía, pues a veces nosotros nos fijamos en qué persona nos puede poner Dios para ayudarnos, ¿sí? A veces decimos, ahora ¿qué me va a ayudar? Pero tú no sabes los planes de Dios que Él tiene para con nosotros. Y Él ocupa instrumentos a personas que a veces nosotros decimos que no. Pero como lo he aprendido, la verdad, si a Dios le place ocupar a una persona, eh, no sé, de lo peor, así puede ser de lo peor, pero si a Dios en ese instante dice, a mí me nace que este borracho te evangelice, pues si es de Dios, Él va a obrar, ¿no? Entonces yo estaba viendo que este Ahod, pues no era no tiene una característica en sí, simplemente que era zurdo, que venía de la tribu de Benjamín, ¿sí? Pero yo sí decía, bueno, era alto, flaco, robusto, hombre de guerra, cuántos años tenía, ¿sí? Y a veces igual en el cristiano, como creo que lo decía este domingo Edgar, ¿quién va a predicar? Ah, no, pues que fulanito. Ah, no, todos no. El que me va a enseñar, el que me va a decir. No. ¿Quién va a predicar? No, pues Perenganito. Ah, no, sí voy porque no, hombre, las prédicas de él, no, hombre, van con todo. ¿Quién está mal a veces ahí? Uno, el receptor, que va con un corazón a veces no puesto en Dios, sino puesto en la persona, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, aquí el pueblo de Israel, veía yo, le entendía yo que así era. Era terco, olvidadizo, que él pensaba bien, según, pero cuando veía que no había salida, cuando veía que ya no podía más, cuando veía que ya los tenían bien oprimidos y pasaban, vuelvo a lo mismo, con Otoniel pasaron 40 años. Perdón, le sirvieron 8 años primero, ¿sí? 8 años estar sufriendo, 8 años estar padeciendo, y dice, y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. ¿Y a quién fue? A Otoniel, ¿sí? 8 años primero. Pasaron igual lo mismo, y dice, y la tierra reposó 40 años. 40 años estuvo en paz, 40 años estuvo bien, pero pasando los 40 años, como lo empieza en el 12, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y como diría uno, con personas que a veces conocemos, ¿y qué fue del Richard? No, pues volvió a lo mismo. Pero no vio la mano de Dios en él. Pues sí, pero ¿qué crees? Volvió a lo mismo. Y muchos conocemos a personas así, o incluso nosotros a veces fuimos así.
yo sí me estoy quedando en esa parte, hermanos, de cómo Dios nos rescata, ¿sí? Nos liberta, nos ayuda. Y como decía yo ahorita, a veces en las necesidades clamamos a Dios y vuelve a lo mismo, Dios te suple, te ayuda y vuelves a lo mismo. Y no entiendo el por qué el otro día Toñito decía, cuando le toca a él exponer, a mí me gusta porque él lo hace propio, se pone como ejemplo y digo, sí, cierto, ¿no? Así debemos de ser. O sea, ¿de qué sirve que esté hablando uno esto si haces lo contrario, ¿verdad? Entonces, como dice acá, pasaron, pasaron 18 años más lo que el pueblo de Israel sirvió a Eglón, ¿sí? Y aquí igual dice en la palabra que Eglón fue fortalecido, o sea, aparte de su poder, Dios le dio autoridad un poco más para hacer sufrir más al pueblo de Israel. Y a veces Dios permite esas situaciones para enseñarnos, para que, como decimos, podamos ver el poder de Dios que tiene, ¿sí? A veces oigo mucho esa frase que dice, como es tu problema, es ¿cómo se llama? Es la victoria. Como es el problema, es tu testimonio. O lo que hoy es el problema, mañana será tu testimonio, ¿verdad? Pero sí tenemos que, a veces, yo lo veo así como que es una hoja de dos filos, ¿no? Porque si no estás bien cimentado en las cosas de Dios, pues te vas a dejar caer y vas a decir, no, y eso que oré a Dios, que le clamé a Él, que le pedí, pero como dice, a veces hasta situaciones difíciles, que Dios no es que no las quiera solucionar, sino que Él tiene un propósito, e incluso a veces la enfermedad, la muerte, decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste esto? Pues como dice su palabra igual, ¿verdad? Que sus pensamientos que tiene Dios para con nosotros son de bien y no de mal, y que al cristiano todo le viene a bien. Entonces, hasta aquí, una parte, algún comentario, alguna opinión, sugerencia, crítica constructiva. Sí, es interesante ver lo que hablas, ¿no? Lo que estás exponiendo. Sí me parece bien. Y hay algo que dijiste que a veces no te esperas de dónde viene la exhortación o a qué persona escoge Dios, ¿no? En este caso quizás no dice que Ahot era alto, que era güero o algo así, ¿no? Pero sin embargo recalca mucho esa parte que era zurdo. Y si vamos a un contexto más, ¿de qué tribu era Ahot? Era de la tribu de Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano diestra o hijo de la diestra. ¿Y cómo era Ahot, que era descendiente de ellos? Era zurdo. Y en ese tiempo el ser zurdo era un defecto o era una discapacidad física, como lo nombran hoy. Entonces puedes decir, ¿no? ¿Cómo Dios escogió a alguien zurdo para liberar a su pueblo? Pero si te vas más atrás, incluso cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿a quién escoge Dios? A Moisés, un tartamudo. Y así va escogiendo y tal parece que Dios va preparando a su pueblo a través de las generaciones, a través de las edades, diciéndoles que no era con espada ni con ejército, sino con su poder para poder liberarlos. Incluso cuando el Señor Jesucristo viene, que dijeron, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Porque lo consideraban una ciudad muy pequeña, muy insignificante. Dice que era Belén, era la más pequeña de todas las ciudades. Sin embargo, de ahí salió el Salvador. Ahora, ¿qué más podemos entender de todo esto? Que cada vez que Israel pecaba, ciertamente Dios permitía que sus opresores endurecieran aún más su corazón para que ellos doblegaran su corazón y buscaran a Dios. Pero en vez de doblegarlo para bien, lo doblegaban pidiendo un guerrero que fuera a libertarlos. Pero Dios les enseñaba que no era necesario un guerrero, sino alguien con un corazón manso, un corazón humilde y aún alguien que era insignificante. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir? Que no importa tu condición, no importa el defecto que tengas, si Dios tiene un propósito en tu vida, Dios lo va a hacer, ¿no? Y otra cosa que también
debemos de tener cuidado. No todo el que se acerca para decirte tengo palabra del Señor, tiene palabra del Señor. Aguas y te entierra un puñalón, ¿no? O habla de su carne. Así es que aguas con aquellos que dicen, no, es que traigo palabra para ti. Mejor esténse a las vivas y no les van a enterrar un cuchillo de 2 filos. Por la Y espalda. después escapen por otra puerta. Es mi comentario. Además, Fíjate que sí, eh, algo que es una constante en este libro de Jueces y, y continuamente también, después lo vamos repetido en Reyes, es esta degradación de los ministros, de los siervos de Dios, de los escogidos del Señor y también del pueblo. Porque si bien después de Otoniel hubo un descanso de 40 años y de mano de Ahod hubo un descanso de 80 años, dices, bueno, pues había descanso, pero cuando Dios levanta a Ahod, el pueblo había sufrido por 18 años. Pero después de Ahod, cuando levanta al siguiente juez, dice que el pueblo estaba oprimido por 20 años. Entonces, el castigo iba aumentando. O sea, la paz, de una u otra manera, se extendió varias décadas. Pero después de Ahod, dicen que el pueblo, antes de Ahod, el pueblo fue oprimido 18 años. Pero después, a que le toque el siguiente juez, a Débora y Barak, ahí vamos a ver que fueron 20 años más, o sea, ya se estaba agrandando el tiempo de la opresión. Ahora, yo nada más quiero que nos imaginemos cuántos hermanos han padecido, a ver, abran tantito su micro, por ahí. ¿Cuántos han padecido crisis económica? Así que dices, tal año me fue mal. ¿Cuántos? Bueno, nada más yo creo. No escucho sus amén. Bueno, no cada año, pero sí alguna época de la vida de cada quien. Yo creo que ha habido etapas difíciles, sí, cada 1, 2, 3 meses, pero afortunadamente, pues con un servidor, no fue cada año, pero sí alguna vez. Sí. Sí, porque, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. En el año 2009, recuerdan que fue esto de la influenza. Y pues creo que Dani, tú estuviste ahí por ahí con nosotros en ese año 2009, me parece. Sí, todavía está ahí en el tecnológico. No, sinceramente, fue un año muy difícil para nosotros, muy difícil. Hablando económicamente, porque me acuerdo que el proveedor mayoritario que tenemos creo que fue por ahí en tiempo de Semana Santa. Me acuerdo que fue a verme y me dice, ¿sabes qué? Necesito que platiquemos, porque ahorita con lo de la pandemia, él le vendía, hablando de servicios, a la Coca, a la Pepsi, a Montosa y al IMSS. Entonces, él metía todo su capital, todo su dinero a esas empresas, porque pues, es lo que más le dejaba ganancias. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, ya no voy a poder venderte y necesito que me pagues lo que me debes, porque estas empresas le dijeron, bueno, es que mire, señor, ahorita como estamos en la pandemia de la influenza, hasta dentro de 100 días, o sea, 3 meses, le vamos a soltar sus cheques. Y se parece que se pusieron de acuerdo. Entonces a él lo tronaron. Y me acuerdo que pues vino el efecto dominó, porque a nosotros, no, hermanos, o sea, fue tremendamente, fue una etapa como de 6, 8 meses, en los cuales nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó para los gastos, nunca me quedé sin pagar una tarjeta, nunca llegué al extremo,
pero estuvimos muy apretados, muy apretados. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros, diría el hermano Gaby, tal vez periodos de 2 meses, de 3 meses, en los cuales andas apretadón, así, cada uno de nosotros hemos tenido ese tipo de etapas. Ahorita tuvimos la experiencia con Toño, ¿no? Que tuvo esta experiencia terrorífica. Ahora imagínense que esta experiencia que se vivió te dure 20 años. Se muere. ¿No? Imagínate. No, tremendo, tremendo. O sea, no, ¿cómo va a ser, no? Entonces, de repente, yo quiero que cada uno de nosotros volvemos con nuestra mente, ¿no? A ese punto. Y de repente Dios extiende su mano sobre nosotros. Pero fueron 20 años. Si yo, hermanos, tiene en 2009, 12 años que pasó eso y me acuerdo, o sea, tiene 12 años y me acuerdo porque fue una situación difícil. Imagínate, entonces, fueron 20 años, o sea, 20 años de una opresión de cualquier tipo sobre una familia, sobre un pueblo, sobre una nación, pues tiene que pasar a la posteridad para que se lo digan como parte de su historia a su gente. Se lo tienen que platicar. O sea, en el 44, el holocausto, y al día de hoy se sigue recordando que nunca más se va a volver a repetir eso. ¿No? Ahora imagínense, hermanos, acá dice pasaron 80 años. En 80 años se les olvidó que habían padecido 20 años, o 18 años primero. Se les olvidó. Y Dios mandó un libertador, y Dios extendió su mano poderosa, y Dios los levantó y les dio paz, pero se les olvidó. Entonces después viene otra etapa en la cual viene otra etapa de frustración, otra etapa de estar oprimidos, otra etapa de estar bajo el yugo de otra nación, otra etapa de estar bajo el pie de un opresor. El cristiano, desgraciadamente, conoce los caminos del Señor, ha vivido una etapa difícil, el Señor extiende su mano poderosa y hace que la situación o la carga se aligere, y cuando de repente nos damos cuenta, hermanos, 2 años, 3 años, andan peor. El hermano anda peor. Oye, pero ¿cómo si yo lo vi, que el Señor lo restauró, que el Señor lo sanó, que Dios restauró su matrimonio? No, si ya estaba con la tercera. ¿No? Déjalo. De repente nos topamos con cosas así. Y eso es algo que está duro, ¿no? Porque una situación, hermanos, yo pongo mi ejemplo, ¿no? En el 2009 fue difícil, fue muy difícil. Y a Dios gracias, sale uno adelante. Pero hoy, 11 años después, yo digo, no, hoy viene una pandemia y ya vino, ¿no? El año pasado llegó, ya no me va a agarrar en curva. O sea, tengo que ya fue otra raya más al tigre, tenemos que tener más experiencia para no volver a caer. Pero hay gente que no, el pueblo de Israel, hermanos, era pero cabeza hueca. El pueblo de Israel iba otra vez a cada rato y caía, y caía, y caía. Es algo, por eso, hace rato le decía yo a Richard, por eso nos dicen el Israel espiritual, no tanto por las bendiciones de Abraham, sino por las veces que nos equivocamos. Es algo tremendo, es algo tremendo. Y creo que parte de entender todo este estudio de los jueces es entender esos errores que tuvo el pueblo para que no los cometamos. Esa es parte de lo que nosotros debemos de entender ahora que estamos estudiando a los jueces. Pero bueno, le paso la estafeta a mi hermano Gaby. Bueno, sí, efectivamente es muy tremendo porque no dejamos de ser carne, y aunque Jehová Dios y su Hijo Jesucristo son una maravilla con nosotros, cuando nosotros nos acercamos a ellos y le pedimos, no estamos exentos de flaquear porque somos una carne débil a veces y se nos olvida cuando tenemos lo necesario, que no siempre puede ser así.
y a veces nos olvida tan así que decimos, bueno, pues después voy, y vamos cometiendo errores. Pero sí es tremendo, tal y como lo comentas, se platica, que se te olvide brutalmente en el pueblo escogido y vuelvas a hacer lo contrario, y que a los padres se les olvide encomendar a los hijos el pacto que tenía con Jehová, en este caso, y se les olvide a ellos y a los hijos igual, y hasta que sufren opresión otra vez, se acuerdan que hay un Dios, pero también nosotros a veces como carne que somos, a veces también cometemos errores y se nos olvida, y a veces Dios nos da un jaloncito, no de 18 años o de 20, como comentaba más adelante que viene, sino a veces 1, 2, 3 días, un mes o dos, que a veces pasa unos sufrimientos o penurias de cuestiones económicas por cumplir, pero esto no quiere decir que Dios se haya olvidado de nosotros, no, nosotros nos olvidamos de Él muchas veces y cometemos el error de no acercar y pedir con el corazón perdón por los errores que tenemos y seguir con Él, seguir haciendo la oración y pidiendo en el nombre de su Hijo Jesucristo que nos apoye. Pero a veces somos muy ingratos nosotros como seres humanos y cometemos errores y no es una excusa, ¿verdad? Somos imperfectos, fuimos creados en pecado y pecadores somos y tratamos de llevar una vida espiritual lo mejor posible, que es muy difícil en este mundo porque una cosa u otra la incumplimos. Yo he cometido errores y las cometemos todos, pero no quiere decir que siempre es así, nada más que debemos de tener el valor personal nosotros de pedirle perdón a Dios en nuestro corazón, para que Dios se siga compadeciendo y tenga misericordia de nosotros y nos siga apoyando. Lo que leemos aquí en Jueces son lecciones de vida que les pasaron a ellos y que no las aprendieron y que no las grabaron y que los padres y las generaciones que siguieron no las hicieron. Por eso nos ponen estas lecciones de vida del pueblo escogido de Dios que cometió olvido con él y no siguió los pactos que había hecho con los padres. Tan fáciles que eran, pero a veces son tan difíciles de cumplir, porque a veces puede más la presión social del alrededor que nosotros mismos. Por eso debemos de esforzarnos en hacernos nuestra parte como creyente y cristiano de Jehová y de Jesucristo, de seguir la imitación de Jesús, de tratar de ser mejores y de conservarnos lo mejor posible en la bendición de Dios para que sigamos siendo bendecidos. De otra manera vamos a sufrir por voluntad propia lo que no queremos sufrir y a veces no queremos recordar, aunque debemos de recordarlo porque son lecciones de vida que nos da en la vida y espiritualmente Dios hacia nosotros. Es mi comentario, hermanos. Bueno, Memo, manifiéstese. Mi hermano Memo. A mí no me va mal, trabajo en un negocio de pinturas. Dele, bro. Hermanos, la verdad, pues es un tema muy interesante, siempre. Y sobre todo cuando versículo 2 empieza el problema. ¿Cuál es el problema del hombre, no? Ahí está el punto central. Dice que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y hoy en día, pues la iglesia no está exenta de eso. Si tú lo miras hacia la iglesia sigue haciendo lo mismo hoy en día. O sea, cuando tú ves el interior que hay en cada uno de nosotros, mira, aparentamos una santidad externa, pero si rascaras tantito en el interior de cada uno de nosotros, nos queda esto. Volvieron los hijos de Israel, los hijos de Dios, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando viene esa parte, cuando hacemos lo malo, Dios envió los medios, los instrumentos para ejecutar juicio sobre su pueblo. Dios va a levantar un opresor. Va a levantar opresor, ¿por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando viene la opresión, viene la disciplina, ¿qué es lo que hace el hombre? Se vuelve a Jehová, ¿no? Te lleva a arrepentimiento y fe, a reconocer tu error. Y cuando tú reconoces, levantas tus ojos al cielo y clamas a Dios que te ayude.
y Dios lo que hace es una vez más levantar un libertador para su pueblo. A mí me sorprende cuando todos los pasajes que aquí vemos, todo lo que vemos desde la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todos están apuntando con una historia hacia un libertador. Desde que tú lees el libro de Génesis, todos los libros, los 66 libros de las escrituras, todos están apuntando al sumo libertador del hombre. Cuando Cristo resucita, y me gustaría que me acompañaran a ese punto, cuando está en Lucas, por favor, Lucas, seguimos, voy al libro de Lucas, cuando va en el camino de Maús. Lo mismo que estaba sucediendo en el libro de Jueces, pues sigue sucediendo con el pueblo de Dios, ¿no? Cuando está Cristo. Y él ya resucitado, vino porque el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y el pueblo clamaba también, porque esperaban al libertador, ¿verdad? Esperaban al Mesías a que los podía libertar. Y eso es sorprendente porque todos los libros de las escrituras, vuelvo a repetir, apuntan hacia él. Unos dicen, no, pues es que no es que es literal, sí, sí es literal, pero están apuntando hacia una persona, o sea, no por algo está la historia ahí. Tiene un propósito, ¿por qué lo puso? O sea, sí, la historia está bien y está marcando la historia del Cristo, pero está apuntando hacia una persona. Mire, por favor, lea, sígame con su vista, capítulo 24 de Lucas, y habla de la resurrección de Cristo, y dice aquí, versículo 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 hectáreas de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de salvar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y mira lo que dice el versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, necios, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjese, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Hermanos, el pueblo de Dios hizo lo malo. Y cuando vimos la condición en la que estábamos, así como platicaban ahorita, hermanos, en la condición en la que estábamos, por su gracia Dios levantó un libertador.
Y cuando veo aquí la parte que dice de Amalek, Amalek en la Biblia representa el pecado. Y el pecado, dice capítulo 17 de Éxodo, y dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea, Dios levantó por causa de la maldad del hombre, el pecado del hombre, y el hombre tiene una guerra con el pecado todo el tiempo. Es una guerra de generación en generación hasta el de hoy. Pero por su gracia Dios levantó un libertador para salvarnos, para rescatarnos de lo malo que estuvimos haciendo. Y ahorita lo que dijeron ustedes, ¿no? Que nunca se nos olvide los tiempos malos que hemos, los tiempos difíciles sin Cristo. Ese es mi comentario, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más, hermanos, que quiera hacer algún comentario para enriquecer el tema? ¿O le dejamos ya la responsabilidad a nuestro hermano Richard? Hoy que Toño quería participar, creo, y su voz. Está en mute. Ya no llega el Toñote. Dale, Richard, dale. Bueno, pues así efectivamente, hermanos, nos hemos dado cuenta cada uno de nosotros, cada uno que dieron un comentario, ha sido a base de qué, de experiencias, de cosas que hemos pasado, ¿verdad? Que como lo decías, Jonah, y cada uno de ustedes, en su momento hemos vivido, hemos padecido, y es cierto, ¿no? Si tan solo a veces una semana, días, y es muy difícil, y más como dicen, imagínense 8 años, después 18 años, pues también era muy pesado, ¿no? Y como lo mencioné ahorita hace rato, yo me enfoco en esta parte, hermanos, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que vemos su mano día a día, o sea, esto es día a día, ¿no? Hoy, de cuántas cosas no nos libró, que a veces no vemos, que a veces se nos hace tan común, tan algo rutinario, levantarnos, orar, salir de casa, pedirle su dirección a Dios y salir a lo laboral. Y en el día a día vemos cómo Dios nos ha guardado de cualquier mal, de cualquier accidente, de cualquier peligro, de cualquier tentación. Nos ha suplido la comida, el calzado, el vestido. Y yo lo he dicho a veces en las noches cuando oro, a veces no es que sea repetitivo, sino es dar gracias, porque a veces tenemos seguro, creemos tener seguro lo normal, ¿no? La comida, el calzado, el vestido, y ya. Pero a veces vemos en las noticias que pasan situaciones en las cuales vemos cómo Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, y en esta parte muy claro, como decía Jonah, a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, ¿verdad? Todo esto tiene un propósito, un porqué. A veces dicen, es que andas mal. No, no, no. No todo lo que nos pasa a veces malo, malo quiere decir que andemos mal. También a veces debemos de aprender que Dios quiera obrar a nuestro favor, probando nuestra fe, ¿sí? Viendo hasta dónde dice su palabra, igual que Él no da más de lo que no podamos aguantar, ¿verdad? Él, aunque a veces digamos, ya no puedo más, digamos nosotros, ya no puedo más. Y como decía Memito, clamamos, volteamos nuestra mirada hacia el cielo. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿sí? En todo momento que tengamos alguna aflicción, alguna enfermedad, alguna necesidad, pues
lo hemos hecho y lo hemos aprendido. Pero en esta, igual como dice acá en el principio, en el versículo 12, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Ahorita Memito mencionaba, los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Pues nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Y no me acuerdo, no me acuerdo qué hermano dijo. Pues sí, no porque seamos hijos de Dios, no estemos en la línea para a veces fallar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no fallamos? Todos fallamos, todos los días, con la mente, con un pensamiento, con la boca, una mala palabra, una mala mirada, una mala actitud. No estamos exceptos de hacerlo. Pero pedirle a Dios que Él nos ayude con eso que estamos batallando día a día, ¿sí? El carácter, no sé, algo. Y aquí, como dice el pueblo de Dios, volvía a fallar, volvía a hacer lo malo. ¿Y por qué volver a hacer lo malo? Yo digo, volví a hacer lo malo. O sea, ya me robé este celular, pues mañana vuelvo a robar otro. ¿Y por qué? ¿Por qué volver a donde Dios ya nos sacó? ¿Por qué volver a donde Dios ya nos liberó? ¿Por qué? Porque estamos a gusto, porque nos sentimos contentos, nos sentimos bien durante un lapso nada más. Porque después viene y no, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Y viene el Espíritu Santo que te redarguye y te dice, hey, lo hiciste, hey, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, hermanos, en esta parte, como conclusión de AOT, como le decía Daniel Tapia, a veces no sabemos de quién va a venir de quién a Dios va a ocupar, ¿sí? No digamos, ahora tú qué me vas a enseñar, como lo decía yo, ahora tú qué me vas a decir. John a veces lo ha comentado, ¿no? Si me ven que estoy haciendo algo mal, dígamelo. Nunca dijo, no, nada más tú, fulanito, tú tienes lo único que me puede decir. No, o sea, ¿por qué? Porque eso es apoyarnos unos a otros. Y yo en lo personal, como digo, no, nadie es perfecto. Se agradece el que a veces estén ahí tras de uno, ¿no? Como, diría yo, como los animalitos picándoles, pero que estén ahí, se agradece, ¿sí? Porque yo lo he pensado, ¿no? Y lo hago así en mención. Yo sé que Jonathan, a cada uno de todos los varones, ha estado ahí atrás, ¿verdad? Apoyándonos, exhortándonos, animándonos, échale ganas, prepárate. Y si uno lo está mal, lo va a tomar a mal, porque estamos desenfocando nuestra vista, ¿sí? Pero Dios ocupa a esas personas para que, decía mi papá, sé inteligente. Decía mi papá, sé inteligente. Cada vez que algo que me mandaba hacer, levanta la ropa. No, no lo voy a hacer. Levanta la ropa. No, no lo voy a hacer. Sé inteligente, me decía, porque te pego y lo vas a hacer. Y el Richard, dentro de su sabiduría, pues no lo hacía según, pues hasta que llegaba la vara, ¿verdad? Y pues terminaba yo haciéndolo, llorando, y a veces con un resentimiento, ¿verdad? Porque, ay, mi papá me pegó. Pero diría uno, ahora que es uno padre, se da uno cuenta, ¿sí? Y el hermano Gaby decía eso, ¿sí? Inculcarle eso a nuestros hijos, una educación buena, tanto en la vida diaria como en lo espiritual, ¿no? Nosotros como padres, poder decirle a nuestros hijos, hija, cuando tengas un problema, acércate a Dios, y tener, como lo decía Jonah, no todos tenemos una experiencia vivida, y decirle, porque cuando tú estabas chiquita y hubo un tiempo de necesidad en la casa, Dios suplió, Dios proveyó, y que mi hija vaya creciendo y diga, wow, ¿no? En el mismo Dios que cree mi papá, quiero creer yo, quiero confiar yo, quiero estar en él.
Y y a lo que vemos en la historia, pues no lo hacía así el pueblo de Israel, ¿verdad? Ni porque había visto cómo Dios había obrado con sus antecesores, pues no, se les olvidaba y volvían a lo mismo. Entonces, en conclusión, hermanos, pues cada uno, pues toque Dios el corazón y traiga a nuestra mente, pues algún suceso, algo vivido, como se hizo mención, y a veces recordar, dice, sí, cierto, ¿verdad? Volteas para atrás y dices, me acuerdo cuando Dios me liberó de esto. ¿Por qué volver a hacer lo mismo? Decía un himno, un canto ahí, que nos decían a nosotros los niños, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ah, pero ese es un canto nada más, ¿no? Dios, como hemos aprendido y como lo sabemos, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, con experiencias ya vividas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y si los cometemos, saber qué hacer. Si estamos ante un problema, saber qué hacer. ¿Sí? Esto que hemos leído, muchos dirán, pues, quién sabe, ¿no? Dios por algo lo permitió, porque sabía también que generaciones más atrás, más venideras, perdón, iba a pasar lo mismo, como lo estamos ahora nosotros, ¿no? En la actualidad, ¿sí? Vivimos situaciones que a veces nos alejamos. Entonces, hermanos, si nos hemos alejado de Dios por alguna situación, acercámonos otra vez a Él y dámosle perdón, como decía, la parte especial es, ya fallé, ya la regué, pedir perdón, no volverlo a hacer, no volver a hacer lo malo, ¿sí? En general, lo malo, ¿qué es lo malo? Cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Como el pecado, todo lo malo. Y como digo, como se dice, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Acercarnos a Dios y seguir adelante. Y ya en el último versículo también habla de un juez que se llamó Sangar. No habla mucho, no dice nada casi, ¿verdad? Nada más dice, después de él fue Sangar, hijo de Anab, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey y también salvó a Israel. No menciona cuántos años pasaron, cuántos años volvió a sufrir, pero con lo que sea y como Dios quiera, Él manda a personas, situaciones, adversidades, lugares, pero con un propósito, siempre y cuando seamos hijos de Dios, ¿sí? Él todo lo ocupa para bien y como decimos, como digo yo, pues no sé lo que estemos pasando, pero no va a ser por mucho tiempo y hay que pedirle a Dios no el por qué estoy pasando esto, sino preguntarle el para qué. ¿Por qué me está yendo así? No, el para qué. ¿Qué quieres, Dios, conmigo con esta situación que está pasando? Si hice algo mal, dímelo. Y si no, dame fortaleza, fe y esperanza en ti. Pues no sé qué más. Bueno, yo termino aquí dándole gracias a Dios por permitirme una vez más poder compartir, no al 100, pero sí esforzándonos, créanme, el día a día. Doy gracias a Dios, hermanos, porque he estado bien, he estado en paz, lo he mencionado cada vez que tengo oportunidad y se me ha quedado muy grabado lo que John ha dicho, que también espero y se les queda a ustedes, que como seamos en casa, como seamos en la iglesia, perdón, seamos aquí en casa y como seamos también aquí en casa, seamos en el trabajo y como seamos en el trabajo, seamos igual en la calle, diría uno, ¿sí? Porque eso te va a ayudar muchísimo. Y Edgar lo decía el domingo, estoy batallando en eso en la casa con su esposa.
Cada uno batalla en sus problemas, pero lo que sí hemos aprendido que si se las dejamos a Dios, se lo ponemos en manos de Dios, y como decimos literal, Dios, te entrego esto, podemos estar en paz, sabiendo que Él nos va a guardar, nos va a ayudar y nos va a proteger de todo. Pues hasta aquí, no sé, algún comentario más. Pues todo bien, Richie. Así que de que nos despidas, le doy la bienvenida a nuestro hermano Isaías Cortés, que hoy lo ingresé al grupo. Ahí poco a poco se va familiarizando con todos. Sea usted bienvenido, hermano, espero que nos esté escuchando. Y ahí nos estaremos viendo un poquito más seguido por esta videollamada de los martes, y también el día domingo ahí se lo voy a presentar con algunos otros hermanos para que lo tengan ya ubicado. Despídenos, Richard, despídenos y esto se acaba. Ok, pues vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias, hermanos. Adiós. Señor mi Dios, muchas gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos has dejado terminar esta reunión, esta videollamada, Señor. Y que más allá de eso, Padre, no echemos en saco roto esta palabra, mi Dios. Que no soy yo, sino eres tú, el que habla a nuestros corazones, Señor, y quede grabada en nuestro corazón. De no ser como ese pueblo que a veces somos tercos, necios, ¿verdad? Y que volvemos atrás y volvemos a hacer lo malo. Que no se nos olvide cuántas veces, Dios, por tu amor y tu misericordia, nos has librado y nos has rescatado. Nos has dado la salida, Señor, en medio del problema. Que traigas a nuestra mente, Señor, pues toda esa bendición que tú nos has dado a veces sin merecerla, porque tu gracia es infinita, mi Dios. Eres grande en misericordia, Padre eterno. Te ruego por mis hermanos que estuvieron aquí presentes, guárdales, bendíceles, dales una noche tranquila, una noche larga en la cual puedan descansar, Señor mi Dios, librándonos de cualquier mal y de cualquier peligro. Que ángeles tuyos acampen alrededor de nuestros hogares, Señor, con nosotros y nuestras familias. Por aquellos hermanos que no se pudieron conectar, Señor, igual manera, bendíceles y guárdales, Señor. Que el día de mañana, si a ti te place levantarnos y darnos el aliento de vida, nuestras actividades a realizar serán guiadas por ti, Señor mi Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre amado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga a todos. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo domingo. Ahí les mando el video de esta enseñanza para que lo compartan, porque los temas son muy buenos. Así que esto es todo, amigos. Vale, pues, cuídense. Buenas noches, gracias. Descansen. Mañana. Mañana. Ya duérmete, Toño.